Hola, hola colegas, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Por fin nos volvemos a ver. De verdad contenta, 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 porque sé que ya teníamos varios días esperando esta tercera jornada. Y bueno, mañana la cuarta jornada. Si escuchan por allí un perrito, es mi perrito pequeño que, bueno, está afuera. Es un cachorro y salió de la sala, de la oficina y se quedó afuera y llora. Bueno, nada, contentísima de estar aquí nuevamente con ustedes. Como les dije ayer en el video que les grabé, ya todo está listo. De hecho, están listas ya la tercera y cuarta clase, ya están súper revisadas y todo eso, así que nos vemos hoy y nos vemos mañana. Quería darles algunas informaciones que me dejaron por allí a la mano. Bueno, la primera leí por ahí varios comentarios que por qué la clase estaba tan larga. La verdad es que han sido temas, sobre todo el primero y el segundo, son temas increíblemente densos que sé que podrían dar no para una clase de 2 horas, sino para 4 clases de 8 horas cada una. Y por eso la verdad es que hay bastante contenido y eso que yo lo suelo resumir. De todas formas, creo que el día viernes, por ahí esta semana, a más tardar el lunes, ya las personas que están inscritas en el diplomado reciben, o sea, que están inscritas para la certificación, reciben el libro. Y allí en el libro usted tiene más contenido del que doy yo aquí mientras hablo, ¿verdad? Y sí, tiene bastante, bastante contenido para aquí. Allí está todo lo que yo comento aquí en la conferencia, pero también tiene contenido adicional allí que usted puede disfrutar y que va a tener ahí de primera mano, sobre todo porque usted tiene que llenar un formulario de evaluación, ¿verdad? Es la última etapa del diplomado, ¿verdad? Que es la evaluación de los conocimientos o de los contenidos y bueno, eso los va a tener todos allí en el libro para que pueda leer y responder. Tiene los videos, va a tener los videos, va a tener el libro, así que va a ser súper sencillo el llenado del formulario de evaluación, que obviamente es requisito sine qua non para que usted pueda recibir su certificación. Otra cosa que me comentaba el equipo, este es el equipo de ventas, esto que les digo me lo informa el equipo académico, el tema de que ya va a tener el libro y pronto le van a estar compartiendo el formulario de evaluación y el libro. Recuerde que tiene que completar tanto la visualización de las conferencias, el llenado de las interacciones, que van 2 interacciones, faltan 2 interacciones más, y bueno, finalmente la certificación. Cada una de estas cosas son las que complementan todas las horas académicas que usted está recibiendo en su certificado. Sí, cada uno de estos pasos van completando todo lo que tiene que ver con las horas académicas. Y a ver, eso fue la información que me pasó el equipo académico, el equipo académico. El equipo de ventas, a su vez, me compartió otra información que quería hacerles llegar y es que hasta el día miércoles ellos van a mantener la oferta de $30,99. A partir del día jueves, ahí sí ya creo que el valor, si no me equivoco, disculpen, corrigen por allí con los asesores académicos, es de 50,99. Y finalmente, otra información que me comparte el equipo académico y es que está ya todo listo para el siguiente diplomado que tiene ya mucho, mucho, mucho tiempo trabajándose. De hecho, ya fue un curso, ya fue un seminario en otra oportunidad y en este momento se está convirtiendo en un hermoso y espectacular diplomado en modelos de intervención en trabajo social. Ahí hay 3 fabulosas profesionales del trabajo social como cabeza de ese proceso. La profesora Carmen Parra, que muchos de ustedes la deben conocer ya porque han asistido a sus conferencias o tuvieron de primera mano el libro Modelos de Intervención, o los que no lo tienen, bueno, lo van a tener a partir de que hagan este diplomado. También está la profesora Rosa Castillo, la trabajadora social Rosa Castillo, que ella es la directora académica de Fundabric, que es trabajadora social también, al igual que la profesora Carmen Parra, que es profesora universitaria en una universidad muy reconocida aquí en Venezuela, y está la profesora Dalia Rosa, quien también habrán visto en otras conferencias, también trabajadora social, investigadora, profesora universitaria. Bueno, esos son 3 mujerones en el ámbito del trabajo social y ellas
están desarrollando junto con el equipo académico, el equipo de investigación, están desarrollando, el equipo de investigación y desarrollo, están desarrollando, valga la redundancia, el diplomado en modelos de intervención en trabajo social. Eso es toda una gama de modelos en cada una de los espacios de intervención, ¿verdad? En las comunidades, en estudio social de caso, en estudio social, bueno, de caso o con individuos, en estudio social de grupos o con familias y en estudio social con comunidades, en trabajo social con comunidades. Entonces, bueno, para que sepan por allí, esa información, como les dije, me la pasó el equipo académico y se las comparto porque querían que estuvieran por allí atentos. Eso comienza el 2 de julio. El 2 de julio comienza la formación. No se la vayan a perder porque de verdad yo que he estado ahí detrás del telón viendo y revisando algunos documentos porque soy parte del equipo de investigación del equipo académico. Bueno, impresionada con eso que se viene por allí. Es un material bien denso. Eso es un mes y medio de clase. Ahí sí van a tener clases 2 veces por semana. Creo que son 5 semanas. No recuerdo bien cuánto es. Pero bueno, ahí va a tener bastante material. Aparte que tiene unas asesorías en vivo buenísimas en las que va a poder interactuar con las profesoras. Y bueno, no les digo más porque el secreto se lo tienen por ahí. Por ahí se lo comparten después. Y a lo que te truje chencha, ¿verdad? Me gusta mucho ese dicho mexicano. A lo que vinimos aquí, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando de la detección. Hoy vamos a estar hablando de la detección. Como siempre les digo, voy a estar por aquí dando estas informaciones. Luego voy a compartir pantalla, apago la cámara para que no haya problemas de conectividad. Por cierto que esto se quedó como pegado. A ver, ¿me están oyendo? ¿Me están escuchando? Espero que sí. Colóquelo por allí en los comentarios. Yo creo que me están escuchando. Entonces, bueno, ya sabe que voy a apagar la cámara. Como siempre, usted tenga por ahí lápiz y papel a la mano. Igual todas estas láminas, perdón, las va a tener compartidas. Las van a tener compartidas las personas que se certifiquen. Seguro se las van a compartir por allí en un bonito PDF. Entonces, bueno, con esto comenzamos. Tenemos que ir al meollo del asunto porque, como les dije por ahí, me reclamaron que las clases estaban durando mucho. Vamos a tratar de que esta sea más sucinta. No les prometo nada, no les prometo nada. Usted aparte las siguientes 2 horas. Espero que duremos menos. Espero que duremos menos. No, yo creo que esta sí vamos a durar 1 hora y media. Vamos a tratar de que sea una jornada más recortadita. Sé que lo disfrutan muchísimo, así como lo disfruto yo, lo he visto en sus comentarios, agradecida por sus comentarios. Esta es una formación que no solo sale desde el punto de vista profesional, en el cual me siento sumamente honrada, es decir, desde mi espacio profesional en poder participar en esto, sino desde el punto de vista humano. Desde que nosotros comenzamos las investigaciones en violencia intrafamiliar, esto ha sido un camino de ida y vuelta que tiene ya más de 4 años y en el que hemos no solamente dado muchísimo con respecto a este tema, sino que hemos recibido realmente. Para mí ha sido, como les digo, este proceso de aprendizaje ha sido un proceso más que dar, de recibir, de recibir. Para mí ha sido una cátedra permanente. De hecho, el año pasado, en el año 2023, creo que este curso se dictaba, cuando era un curso, se dictaba todos los meses. Entonces yo todos los meses estaba confrontada con este contenido que tenía que revisar siempre. Así que para mí, para mi hogar, para mi familia, ha sido una bendición. Ha sido una de las bendiciones más maravillosas, reconocer lo que es la crianza respetuosa. Creo que ha sido una de las cosas más hermosas que yo he podido aprender en toda mi vida y le agradezco infinitamente al universo que me haya dado esta oportunidad mágica de encontrarme con este tema de la violencia intrafamiliar. Vuelvo y repito, desde el punto de vista profesional, pero en realidad mi mayor agradecimiento está relacionado con el tema humano. Yo tengo 2 hijas hermosas, maravillosas y preciosas, a las que cada día o con las que intento conectar cada día más desde el amor y desde el respeto, y a las que en algún momento les apliqué la crianza tradicional, cosa de la cual me arrepiento enormemente. De mi boca llegaron a salir algunos gritos, algunas nalgadas, y quisiera devolver el tiempo, no puedo hacerlo. Lo que sí pude hacer
maravillosamente hace 4 años haber cambiado las nalgadas por abrazos y seguir cambiando cada día más los gritos por palabras bonitas y sonrisas. Eso ha sido mágico para ellas, ha sido mágico para mí, ha sido un proceso de transformación de nuestra relación. Ahora que mis niñas ya son adolescentes, el poder comunicarme con ellas abiertamente, que hablen conmigo, que me comenten todo lo que quieren comentarme, que podamos pasar horas súper agradables juntas, creo que eso es lo más maravilloso que he podido experimentar hasta este momento en toda mi vida. Entonces, este curso para mí es también una invitación a todos y a todas a que puedan disfrutar de la presencia de sus hijos, a que puedan disfrutar de esa cosa maravillosa llamada crianza y que no sea la carga pesada que nos dijeron que tenía que ser, tanto para nosotros como para los niños que sufren nuestra incapacidad o nuestra falta de herramientas adecuadas de crianza. Yo tengo por aquí un tema que siempre debato con los compañeros y es el hecho de que nos dan permiso para conducir un auto, tenemos que pasar pruebas escritas, pruebas psicológicas, pruebas de no sé cuántas cosas para manejar un auto, un carro, cualquier cosa. Una moto, un camión, qué sé yo, nos dan permiso para cualquier cosa, para todo lo que vamos a hacer en esta vida tenemos que pasar una cantidad de requisitos y de permisos y de cualquier cantidad de cosas increíbles. Pero para tener hijos no, para tener hijos no nos dan permiso, no hay una autorización de alguien que diga, mire, esta es una persona apta mentalmente para tener un hijo, esta es una persona apta que está capazmente desde el punto de vista psicológico para tener un hijo, esta es una persona que ya sabe lo que es criar un hijo, esta es una persona que está preparada económicamente para criar a un hijo, o familiarmente está adaptada a esta familia, a este hogar para tener un hijo, y la verdad es que creo que sigue siendo muy indiscriminado el hecho de traer niños a este mundo dentro de entornos que pueden ser realmente tóxicos para su existencia y en algunos casos hasta mortales. Y ni hablar de las violencias asociadas también a la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Como la violencia contra el adulto mayor o la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Que somos también víctimas número uno dentro eh, de relaciones familiares. Entonces, bueno, creo que este curso, este diplomado es un llamado a la atención y un llamado a la acción. ¿Cuál es la primera acción? La que podemos tener con nosotros mismos, ¿verdad? Podemos intentar cambiar el mundo, eso es nuestra tarea de todos los días, ¿verdad? Dar un granito de arena para que el mundo sea cada día mucho mejor, pero hay un territorio espectacular, un territorio completamente suyo que le pertenece por completo y sobre el que nadie tiene ningún derecho ni ninguna opinión, que es el territorio de su mente y el territorio de su cuerpo. Usted, dueño de ese territorio, haga uso de esa propiedad y transforme su realidad. Y al transformar su realidad va a transformar la de su familia y la de todas las generaciones que están por venir, que van a nacer de esa transformación que usted está viviendo en este momento. Entonces, el territorio de la mente vamos a transformarlo y el territorio del cuerpo, del corazón, del alma, todo el territorio que nos pertenece, vamos a adueñarnos de ese territorio y a convertirlo en la tierra fértil que nosotros queremos para que de él prosperen árboles que den frutos hermosos. Entonces, bueno, con este mensaje voy a compartir pantalla. Iniciamos la jornada del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la detección de la violencia intrafamiliar. Procedo a compartir pantalla, como les dije. Las láminas que les mostré ayer, por cierto. Vamos a ver por aquí, por aquí, por aquí. Estoy ampliando aquí la pantalla. Muy bien. Vamos a ver. Entro aquí nuevamente. Compartir pantalla. Presentación, compartir. ¿Qué tal? Ahí ya está viendo, ¿verdad? Vamos a ver, creo que sí. Muy bien, ahí ya estamos viendo pantalla, ¿verdad? Y hoy, como les dije, vamos a hablar de la detección de la violencia intrafamiliar. Tiene que ver con una serie de elementos que hoy los vamos a estar reconociendo, ¿verdad? Nosotros estuvimos hablando ya de cuáles eran los, digamos, los signos y los síntomas que nos pueden indicar, ¿verdad? Cuáles son las consecuencias de la violencia intrafamiliar.
O sea, es decir, lo que nosotros conocemos como consecuencias de la violencia intrafamiliar son precisamente los que nos van a dar luces de que está ocurriendo algo, ¿verdad? Dentro de la vida de esa persona o de ese grupo de personas. Entonces, nosotros estuvimos hablando de las consecuencias de la violencia intrafamiliar, ahora vamos a convertir esas consecuencias ¿en qué? En los signos y en los síntomas que nos van a permitir identificar que puede haber un caso de violencia intrafamiliar. Entonces, procedo a compartir pantalla. Voy a apagar un momento la cámara. Ah, no, perdón. Sí, voy a apagar la cámara. Era lo que iba a hacer. Disculpen, disculpen. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Detengo pantalla. Entonces, bueno, creo que ya están viendo por allí la lámina, ¿verdad? Ajá. Ahora sí, disculpen que me fui por un segundo. Me dejaron de escuchar, me dejaron de escuchar, me están escuchando. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Ah, me están escuchando, estoy pendiente. Entonces, bueno, voy a pasar a la siguiente lámina, era lo que les iba a decir. Disculpen que me perdí por un momento, pero es que me preguntaron algo aquí en vivo y directo. Eso pasa cuando estamos en vivo y directo. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Como les comentaba, estamos hablando aquí, les decía que aquello que en algún momento tocábamos como consecuencias de la violencia intrafamiliar, en este momento lo íbamos a estar visualizando como indicadores de que podemos estar frente a una situación de violencia intrafamiliar. Entonces, en este primer cuadro, ¿verdad? En esta primera lámina vamos a estar conversando sobre precisamente la detección temprana de la violencia intrafamiliar o la detección de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, estamos hablando de una necesidad que tenemos para que podamos intervenir de manera efectiva y que podamos prevenir mayores daños a las víctimas, ¿verdad? Siempre que hablemos de detección, vamos a estar tratando de que esa detección sea lo más temprana posible para que podamos evitar la mayor cantidad de daños. Entonces, en esta unidad, ¿verdad?, que vamos a estar trabajando, vamos a tratar de abordar cuáles son los aspectos que son más resaltantes a la hora de identificar y de evaluar un posible caso de violencia intrafamiliar. Y es crucial aquí nuestro rol como profesionales, pero también el de las entidades que puedan estar involucradas en este proceso, porque no siempre la entidad, por ser un ser etéreo y de grandes proporciones, puede tener una fiel constancia de lo que está ocurriendo, pero son los profesionales, ¿verdad?, quienes pueden realmente tener a la mano esa capacidad o esos elementos que le permitan determinar que está frente a un hecho de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cuáles son esos signos y esos síntomas, es decir, esos indicadores de la violencia intrafamiliar? Bueno, en primer lugar, como usted ve allí en la lámina, tenemos los indicadores físicos, ¿verdad?, que ya hablábamos de las consecuencias. Entonces, estos indicadores físicos, que son las consecuencias de que esto esté ocurriendo, son los que nos permiten identificar a nosotros como profesionales que algo esté ocurriendo, o al profesional que esté involucrado, y ya les voy a decir más adelante por qué, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que los indicadores físicos, ¿verdad?, a veces pueden ser muy sutiles. Inclusive hay agresores que saben dónde golpear, de modo que la víctima no muestre frente al entorno, sobre todo cuando tiene interacciones con otros entornos, que tiene lesiones aparentes. Yo he recordado casos de madres que golpean a los hijos en las nalgas, no porque ahí le hagan menos daño, sino porque ahí nadie los va a ver.
o en la espalda, porque nadie les va a ver la espalda, o en la parte alta de las piernas, porque nadie les va a ver las piernas. He visto también casos de hombres que golpean mujeres en lugares donde pueda ser no visible, ¿no? ¿Para qué? Para mantener la condición de víctima y que se puedan ocultar estos signos. Entonces, hay que estar pendiente de que de ciertos patrones que puedan ser repetitivos o en la discrepancia, perdón, entre las explicaciones de la lesión y la realidad observada, ¿verdad? Por ejemplo, el tema ese de la gente que tiene un ojo morado o tiene signos de violencia en la cara y dice es que me golpeé con la puerta, es que me cayó un paquete, un perol encima, es que me ocurrió tal cosa, porque la víctima, ¿verdad? En primera instancia puede ser por vergüenza, puede ser por miedo, puede ser por muchas razones, no va a querer revelar el origen real de de esa lesión, ¿verdad? Entonces va a tratar de darle una explicación, sí, una explicación que no tiene, que no es consona. ¿Cómo? Que no es cotidiana. Ah, sí, sí, son cotidianas y no tienen una explicación lógica racional, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos a encontrar con hematomas, nos vamos a encontrar con fracturas, nos podemos encontrar con quemaduras, con cualquier señal de daño físico que no coincida con la explicación que está proporcionando la víctima, ¿verdad? Entonces estas lesiones pueden ser recurrentes y pueden situarse en áreas del cuerpo que normalmente estarían cubiertas por ropa, o que sí, que sería de difícil detección a simple vista, a simple vista. Lo siguiente serían algunos signos psicosomáticos, ¿verdad? Por ejemplo, dolores de cabeza crónicos o problemas gastrointestinales, trastornos del sueño o cualquier otro síntoma que no tiene una explicación médica clara, ¿verdad? Normalmente cuando una persona está padeciendo de todos estos trastornos juntos, es decir, cuando hay una serie de trastornos que parecieran no tener sentido, y se comienza a preguntar o se comienza a indagar de dónde viene todo esto, resulta ser que no hay nada dentro del entorno, digamos, racional que pudiera estarlo causando, pero algo lo está causando. Es por eso que muchas veces para poder encontrar realmente indicadores, digamos, de manera más formal, hay que escarbar. Hay que escarbar y lo voy a explicar más adelante con detenimiento. Luego están los indicadores emocionales, ¿verdad? Porque como el abuso no siempre va a dejar una huella visible, hay siempre efectos emocionales, siempre, eso nunca, eso es un sine qua non, pues, o sea, eso no va a faltar nunca en casos de violencia intrafamiliar. Y la verdad es que, como lo mencionábamos en las clases anteriores, los indicadores emocionales o el daño emocional, ¿verdad? Que es una consecuencia de la violencia, bueno, puede ser realmente devastador. Y nos vamos a encontrar con personas que tienen un alto estrés emocional o que tienen algún trastorno psicológico que a lo mejor no son tan visibles, pero pueden ser igual de devastadores, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían algunos de estos indicadores? Ansiedad y depresión, ¿verdad? O puede tener ataques de pánico, o puede tener episodios de depresión, puede tener o presentar una baja autoestima, puede sentirse, no sé, en algunos casos inútiles o culpables o desvaloradas, lo cual puede ser un resultado directo de esa manipulación emocional constante o de esa degradación constante. Y por último, un miedo constante, que puede ser el resultado de estar en alerta permanente. Recuerden que les hablé del cortisol en la clase pasada. Bueno, una persona que está con elevados niveles de cortisol, bueno, obviamente el miedo es una constante en su vida. Además que suelen ser personas con mucho temor a decir o hacer algo que pueda desencadenar una reacción violenta. Obviamente un profesional, y supongo que muchos de los que están aquí, que ya se han enfrentado a cualquier cantidad de casos de violencia intrafamiliar, pueden a simple vista reconocer algunos signos, ¿verdad? Tanto en la manera de pararse, en la manera de incluso de sentarse, de hablar, de los gestos del rostro de una persona que puede estar pasando por una situación de violencia intrafamiliar.
Y por último, ¿verdad? Están los indicadores conductuales que tienen que ver con comportamientos que las víctimas pueden tener o que pueden cambiar drásticamente en respuesta al abuso del que están siendo objeto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso va a ser el reflejo o sea, eso va a ser una estrategia de afrontamiento y definitivamente se convierten como en un síntoma del trauma, es decir, la consecuencia es a su vez un síntoma, ¿verdad? De lo que está ocurriendo allí. Y bueno, el primero puede ser el aislamiento social, ¿verdad? Porque tienden a retirarse de amigos y de familiares o evitar eventos sociales, ya sea porque el agresor está creando ese círculo de alejamiento, es decir, el agresor está creando está aislando a la víctima cada vez más, o porque o porque la misma víctima se retrotrae, ¿verdad? De esas relaciones por vergüenza, es decir, porque no quiere mostrar los golpes o porque cada vez se siente peor desde el punto de vista emocional y psicológico y no quiere o evita la interacción también porque puede tener mucha ansiedad, porque puede tener pánico de salir, es decir, es la mayoría de las causas y de las consecuencias, perdón, de las consecuencias de la violencia intrafamiliar desde el punto de vista emocional van a terminar en un aislamiento de la víctima, ya sea un autoaislamiento o un aislamiento por parte de su abusador. Los siguientes serían, bueno, como ya lo hablamos, los cambios en el comportamiento, ¿verdad? Ya sea agresividad, hiperactividad, retraimiento, una disminución del rendimiento académico, que lo solemos ver en niños que son víctimas de violencia intrafamiliar, suelen tener un muy mal rendimiento académico, ¿verdad? O un rendimiento laboral deficiente también, porque recordemos que cuando hablamos de violencia intrafamiliar, aunque lo he repetido varias veces, bueno saberlo, estamos hablando de niños y niñas, estamos hablando de adultos, no importa si son hombres o son mujeres, estamos hablando de adultos mayores, ¿sí? Es decir, aquí lo que nos vamos a encontrar es un victimario y un victimizador, es decir, un agresor y una víctima. Y por último, las conductas autodestructivas, ¿verdad? Abuso de sustancias, autolesiones y cualquier otro comportamiento autodestructivo. Voy a pasar a la siguiente lámina. Ajá, aquí vamos a estar con algunos identificadores en diferentes contextos, ¿verdad? En este caso, en la escuela. ¿Por qué? Porque la violencia intrafamiliar puede ser detectada en diversos contextos en lo que haga vida a la víctima, ¿verdad? Cada uno va a tener sus propias señales y obviamente sus propios desafíos que tienen que ver sobre todo con el grupo etario al que pertenezca la víctima, ¿verdad? Entonces, nuestra capacidad para identificar esos signos de los que estamos hablando en un entorno específico, por ejemplo, la escuela o el lugar de trabajo o la comunidad, que son los tres que vamos a estar viendo hoy, es crucial para que nosotros podamos intervenir desde ese espacio de una manera oportuna y efectiva, ¿verdad? De acuerdo al lugar donde nosotros tengamos presencia. Lo primero, ¿verdad? Sería en la escuela, como les dije. Entonces, en primer lugar, tenemos el rendimiento académico, ¿verdad? Que haya un descenso repentino en las calificaciones. Por ejemplo, un niño que tenía muy buenas calificaciones y de pronto baja o hay un declive significativo en sus notas, ahí podemos estar haciendo una reflexión acerca de las causas de por qué ese niño bajó sus calificaciones. Obviamente pueden haber otras causas, pero es importante que nosotros podamos descartar que esta no sea una de esas causas que está haciendo que ese niño tenga un bajo rendimiento repentino. Lo siguiente sería la falta de concentración, ¿verdad? Porque los estudiantes que sufren de abuso pueden tener dificultades para concentrarse en las tareas escolares, van a mostrar mayor distracción constante o mayor desinterés. Y por último, las ausencias frecuentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas faltas injustificadas pueden ser una señal de que el niño esté evitando la escuela debido a lesiones físicas o al estrés emocional. Y lo otro, que haya comportamientos dentro de clase que no sean cónsonos con la edad del niño o con el comportamiento habitual del niño o de los niños en general.
por ejemplo, algún tipo de conducta disruptiva, ¿verdad? Por ejemplo, algún comportamiento agresivo o algún tipo de violencia repetitiva. Yo les contaba el caso de la niña que, creo que se los comenté, la niña que era abusada, o sea, su mamá trabajaba en el oficio más antiguo del mundo, ¿verdad? Y resulta ser que ella lo hacía dentro de su casa y la niña no solo era testigo, sino que la niña también era víctima de esas situaciones que ocurrían en ese hogar. Y resulta ser que la niña, no recuerdo si lo comenté aquí o en el curso de abuso sexual infantil, entonces la niña al vivir, era una niña del primer nivel de preescolar, era una niña que tenía creo que 4 o 5 años, no recuerdo bien la edad en este momento. No sé si era de preescolar o maternal, pero era una niña muy, muy, muy pequeñita. Y bueno, resulta ser que la niña en el colegio buscaba a los niños en el baño, metía a los niños en el baño para tener algunas actitudes de tipo sexual con los niños, con los niños. Los niños estaban muy asustados, terminaron acusándola con la maestra y bueno, empezaron a investigar el caso y cuando encontraron la fuente del asunto, era que la mamá de la niña la obligaba o no tenía el cuidado de que ella viera lo que ella hacía con sus eh, clientes y bueno, creo que inclusive hubo una penalización ahí. Obviamente le quitaron a la niña y toda una serie de cosas que ocurrieron legalmente que lo vamos a estar viendo en la clase de mañana, que se hacen en esos casos. Pero lo que quiero decir es que la mayoría de las conductas de los niños, ¿verdad? En este caso una conducta hipersexualizada, refleja, ¿verdad?, un aprendizaje adquirido o una situación de violencia que puede estar viviendo el niño dentro del hogar. Esto en el caso de un niño, pues también puede ocurrir en el caso, obviamente, de un adulto. Una actitud también, otro signo, ¿verdad? Podría ser una actitud excesivamente sumisa y retraída, ¿verdad? O sea, esto sería como lo contrario, ¿verdad? Que en lugar de volverse una persona excesivamente violenta o disruptiva, se convierte en una persona sumisa y retraída, callado, que evite cualquier tipo de atención. Paso a la siguiente lámina. En el trabajo, ¿verdad? Sí, ya creo que puede ver la lámina. ¿Me están escuchando bien? Ok, muy bien, muy bien. Lo siguiente sería la identificación según el contexto, en este caso, el trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar de una persona que sufre de violencia intrafamiliar? Bueno, nos vamos a encontrar que igual pueden mostrar signos, ¿verdad? Por, por ejemplo, en el caso de la productividad, podemos encontrar una disminución en la productividad, puede ser en la cantidad o en la calidad del trabajo, en el desempeño en general, ¿verdad? O en el rendimiento, por ejemplo, que ya no entrega en los plazos que normalmente entregaba, o hay una eficiencia que tiene una marcada disminución por allí, y bueno, podríamos estarnos encontrando frente a un caso de violencia. Como les dije al principio, creo que hay una serie de signos, de patrones que nosotros podemos ir identificando. Ahorita les voy a poner un ejemplo que nos pueden estar indicando que estamos frente a un caso de violencia. Lo siguiente sería ausencias recurrentes, que falte mucho al trabajo o lo mismo que puede pasar con el niño en el colegio, ¿verdad? O que llegue muy tarde, etcétera, etcétera. Y bueno, de comportamiento, una persona que puede estar visiblemente estresada, con ansiedad, con algunos comportamientos nerviosos, que pueda tener alguna lesión física como algún hematoma, algún corte, etcétera. Y por último, el aislamiento, ¿verdad? Evitar cualquier interacción social que pueda indicarnos por allí que está ocurriendo una situación. Hace muchos años, cuando estudié la segunda carrera, que fue educación, tuve oportunidad de estudiar con una compañera que era casada. Esa compañera ya falleció de cáncer. Y recuerdo mucho que en nuestra época de estudiantes, ella tenía creo que 2 niños y tenía un esposo. Y recuerdo muchísimo que ella casi no participaba en clase, entraba a la hora y se iba a la hora en punto y siempre andaba corriendo, siempre andaba
muy apurada, siempre andaba muy apurada corriendo, no porque tengo que tenerle la comida a fulanito, no porque todo era fulanito, que era el nombre del esposo, ¿no? Por ejemplo, no sé, ponte tú que se llamaba Juan. Entonces todo tenía que llevarle a Juan, no, es que Juan me está esperando, es que Juan me dijo, es que Juan, todo giraba en torno a Juan. De hecho, Juan la iba a buscar muchas veces, o sea, la iba a buscar en su carro. Juan nunca se presentó con nosotras, y estudiamos 5 años juntas. Y nunca se presentó con nosotras. Juan era solo una sombra a la que ella parece que le tenía un terror horrible. Yo recuerdo que era una broma muy común en esos años, eh, hablar acerca de Juan. No, 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 no sé, vamos a ponerle María a ella. María ya se va porque Juan, mire, ese Juan la tiene ahí corriendo. Y luego ella terminamos la carrera, ella nunca la ejerció y no sé por qué ella entró a estudiar, creo que tenía esa necesidad allí. Y bueno, nunca ejerció la carrera. Años después supimos, cosa que no supimos en esa época que éramos estudiantes, y es que Juan maltrataba a María fuertemente. De hecho, la golpeaba y le hacía una cantidad de cosas terribles, y por eso era que María siempre estaba asustada y siempre corría rápidamente para llegar a casa antes de que Juan se pudiese molestar. Entonces, había ahí una serie de patrones de conducta, el miedo constante, incluso el miedo cuando nombraba a Juan. Yo recuerdo que ella se asustaba muchísimo, o si le decía, mira, ahí llegó Juan, ella pegaba unos brincos. El hecho de que siempre andaba corriendo para tenerle todo a Juan a punto, porque si no, Juan se iba a molestar. Creo que había una serie de patrones ahí de conducta que podían mostrar que algo estaba ocurriendo ahí con María. En mi caso, yo era muy joven y muy inexperta todavía para poder identificar que allí ocurría un caso de violencia, pero también siendo una persona tan retrotraída, y era lo que hablábamos hace rato, siendo una persona tan sumisa y tan callada, estaba muy difícil, a menos que alguien cerca de su entorno que realmente supiera la situación que estaba ocurriendo pudiese denunciar. Estaba bien difícil que María pudiera escapar de esa situación en la que por muchos años vivió. Y por último, ¿verdad? Tenemos el comportamiento en la comunidad, que nos vamos a encontrar con las mismas acciones, ¿verdad? Porque, y aquí es donde digo que entra el tema de la comunidad, los vecinos, los amigos, cualquier persona que sea parte del entorno, que pueda visualizar estos signos, estos síntomas, estas señales, y que pueda tener como una idea de lo que está ocurriendo. En este caso nos vamos a encontrar igual con todo lo que tiene que ver con el aislamiento social, ¿verdad? El control excesivo, y bueno, todo ese tipo de lesiones de las que ya hemos estado hablando, pero que siempre va a ser disculpen, que es que no he cambiado la lámina. Ya va, déjenme cambiar la lámina. Ahí creo que ya la está viendo. Muy bien. Y bueno, en el caso de la comunidad nos encontramos, como les decía, con las interacciones sociales, ¿verdad? El aislamiento, el control excesivo, y con esas señales que son obviamente más visibles, ¿verdad? Que son las lesiones físicas frecuentes, los cambios en el comportamiento, las señales de miedo constante. Pero en el caso, lo que pasa es que cuando hablamos de comunidad nos vamos a estar refiriendo al concepto más grande de comunidad, ¿verdad? Que tiene que ver con un espacio donde cohabita mucha gente. Mi grupo de estudio, que estudiamos 5 años juntos, eso era una comunidad, ¿verdad? Teníamos un objetivo en común, compartíamos horario de clase, o sea, es decir, había una serie de elementos allí que nos convertían en un grupo, en una comunidad. Pero, incluso hablando en la comunidad ya física, geográficamente hablando, el lugar donde habita, donde queda el hogar o la casa de la persona, creo que ese entorno es bien, bien, bien propicio para identificar, porque siempre se escuchan ruidos, comentarios, qué sé yo, cualquier tipo de cosas que dan como señales de que algo quizás pueda estar ocurriendo por allí. Por eso creo que es importante el tema de
la formación de la comunidad en ese sentido, ¿verdad? De cualquier comunidad en la que se puedan dar capacitación. De todas maneras, eso lo vamos a estar viendo mañana, el tema de capacitar a las comunidades para que puedan identificar y para que puedan saber cómo abordar, tanto para, es que no quiero adelantar de la clase de mañana, pero tanto como para que puedan evitar mayores lesiones a la víctima, como para protegerse también a sí mismos en caso de que quisieran hacer algún tipo de intervención, porque sabemos que no es fácil. O sea, quizás decirlo aquí en una clase puede parecer muy sencillo, y quizás como profesionales, hasta desde el punto de vista de nosotros, desde lo institucional, se nos puede hacer mucho más sencillo, pero la verdad es que no es fácil para un vecino, para un familiar, enfrentarse a estas situaciones y penetrar la barrera de la relación de violencia que pueda estar ocurriendo. Entonces, se necesita que haya una capacitación adecuada, que las personas estén sensibilizadas lo suficiente como para que puedan intervenir a tiempo, porque recuerden que estamos hablando de detección temprana. ¿Qué significa la detección temprana? Bueno, la detección temprana es aquella que se hace antes de que la consecuencia pueda devengar en la muerte, en lesiones físicas graves o en lesiones psicológicas permanentes, ¿sí? Y bueno, voy a pasar a la siguiente lámina. Es importante, como les decía, que nosotros podamos identificar todas estas señales y creo que vienen con racimo, creo que ninguna viene sola, y creo que eso es lo que hace posible esa identificación. O sea, hay niños que llegan tarde al colegio, siempre va a haber niños que llegan tarde al colegio, o puede haber niños que sean más distraídos que otros, que presten mayor atención o menor atención, o puede haber niños que sean más hiperactivos, ¿verdad? Que hablen más en clase, que no estén tranquilos. Entonces creo que es un racimo de señales que nos va a permitir identificar que una situación, digamos, no favorable pueda estar ocurriendo. Siempre vamos a hablar de una posible situación hasta que nosotros tengamos realmente identificado el asunto. Voy a pasar a la siguiente lámina. Muy bien, creo que ahí la puede estar viendo. Vamos a estar hablando de tres de los instrumentos principales, ¿verdad? En primer lugar, los cuestionarios, ¿verdad? Si son trabajadores sociales los que están aquí, bueno, otras carreras sé que también, por ejemplo, los docentes, pero aquí les voy a presentar algún tipo de estas herramientas que ya conocemos, ¿verdad? O sea, era lo que iba a decir, los cuestionarios ya lo conocemos. Las entrevistas ya las conocemos, y la observación directa obviamente ya la conocemos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de cuestionarios? Esto para refrescar, ¿verdad? Porque sé que ya ustedes este es un tema que saben. Vamos a estar hablando de unos instrumentos que ya están estructurados, eso es importante. Usted no va a ir con las preguntas, no se le van a ocurrir las preguntas al momento de llegar, ¿verdad? Sino que estos son instrumentos que ya están estructurados y que nos van a permitir evaluar la presencia de estas situaciones de violencia mediante preguntas muy específicas sobre experiencias, puede ser de abuso físico, emocional, sexual, etcétera, etcétera. Y nos van a permitir que podamos hacer esa detección o esa evaluación del caso, y nos van a dar como una medida estandarizada, ¿verdad? Que podemos utilizar incluso en diversas disciplinas. Muchos de estos cuestionarios que ya existen por allí son utilizados por en diversos campos. Hay dos que yo les traje, ¿verdad? Uno es el índice de severidad de violencia, que evalúa la frecuencia y la gravedad de los conflictos y las tácticas de abuso dentro del hogar, ¿verdad? Esto tiene algunas preguntas sobre, por ejemplo, agresión física, coerción psicológica, control económico, etcétera, etcétera. Y el otro que le traje es el que en inglés se llama HITS, que es hurt, que es dolor, ¿verdad? Insult, que tiene que ver con los insultos. Threaten, que ahorita no recuerdo, se me acaba de ir la palabra de la mente, y scream, que son gritos, ¿verdad? Entonces, este cuestionario o este instrumento, ¿verdad?
tiene 4 niveles, ¿verdad? Que van a evaluar la frecuencia con la que una pareja ha herido o ha insultado o ha amenazado. Ah, es la amenaza, es el threaten, que ha amenazado o que le ha gritado a una víctima, ¿verdad? Es muy sencillo de usar y puede ser implementado en entornos de atención primaria. De hecho, si no me equivoco bien, porque me llegaron como dos más ahorita a la mente, tiene 4 preguntas, nada más. Tiene solamente 4 preguntas. Por lo tanto, es muy, muy efectivo en un caso primario de atención. De todas maneras, les voy a dejar por allí, como parte del material, dentro del libro, les voy a dejar los cuestionarios. Lo siguiente, ¿verdad? Son a las entrevistas. Iba a pasar la lámina, pero no. Lo siguiente son las entrevistas, ¿verdad? Que pueden ser, como ya sabemos, estructuradas, es decir, que van a utilizar un conjunto fijo de preguntas que van a guiar la conversación de manera como más sistemática, ¿verdad? Y ahí nos vamos a poder asegurar, es como el cuestionario, ahí nos vamos a poder asegurar que cubra todos los aspectos que nosotros consideramos relevantes en un caso de abuso. Y tenemos las entrevistas semiestructuradas, ¿verdad? Que esas, digamos que son más flexibles y pueden valerse de preguntas emergentes por temas emergentes, ¿sí? Eh, y pueden ir moldeándose durante la conversación. ¿Qué va a permitir una entrevista semiestructurada? Bueno, que podamos tener una comprensión como más flexible, más humana, y más profunda de la experiencia que puede estar transitando la víctima. Y por último, la observación directa. Aquí les voy a hablar más adelante de un elemento creado en Fundabri que creo que les puede servir muchísimo. Pero la observación directa, ¿verdad? Tal como la conocemos, es una técnica que obviamente sirve a los docentes, sirve a los profesionales de la salud, le sirve a cualquiera que tenga interacciones permanentes con algún tipo de público, ¿verdad? Porque ahí vamos a notar qué cosas, el comportamiento, las interacciones, los signos físicos que nos puedan estar indicando el abuso. Porque cómo nosotros vamos a percibir que puede estar ocurriendo algo, bueno, a través de nuestros sentidos, ¿verdad? El oído, la vista. Son los dos principales receptores de información. Entonces, yo puedo ver que hay algún signo o síntoma que evidente de un golpe, o puedo escuchar la forma de hablar, la forma de comportarse de una persona, y entonces estos dos sentidos me van a permitir, ¿verdad? Tener señales que pueden ser verbales, que pueden ser no verbales, y algún tipo de dinámica, ¿verdad? Interpersonal que me podría sugerir que hay un caso de violencia. Entonces, que nosotros podamos notar estos comportamientos que son anómalos o estas interacciones tensas o estos signos físicos, ¿verdad? Como moretones, como heridas, nos pueden indicar que puede haber un caso de posible violencia. Voy a pasar a la siguiente lámina. Hay otros instrumentos importantes, ¿verdad? Yo les quise traer esos 3 porque son los que más solemos usar, pero existen, por ejemplo, evaluaciones de riesgo, ¿verdad? Que pueden evaluar el nivel de peligro, por ejemplo, que enfrenta una víctima, ¿verdad? ¿Qué va a hacer eso? Nos proporciona una base para la planificación de qué, de la seguridad de esa víctima, ¿verdad? Lo siguiente serían las evaluaciones psicológicas, que hay varias también. Por ejemplo, tenemos el inventario de depresión de Beck. Yo todas estas herramientas se las voy a dejar en el libro para los que estén interesados y para que la tengan allí, ¿verdad? O la escala de ansiedad de Hamilton, que también es bien importante. Todo esto nos va a permitir que evaluar el impacto de esa violencia en el individuo o en la víctima, ¿verdad? Lo siguiente serían capacitaciones en detección de abuso, ¿verdad? Porque los programas de formación era lo que les comentaba, por ejemplo, de la comunidad, o puede ser al docente, o puede ser algún otro funcionario, ¿verdad? Los programas de formación, si enseñan estos signos o estos síntomas, bueno, pueden permitir que sea mucho más temprana esa detección por parte de ese profesional. Los siguientes son los protocolos, ¿verdad? En este caso, los protocolos escolares o los protocolos en su institución, que van a permitir que haya procedimientos claros. Eso también lo comentaba con respecto a las comunidades. Casi nunca las comunidades tienen, y depende también el nivel de organización de la comunidad, depende el país, depende el estado, depende la característica sociocultural de ese país,
que realmente podamos hablar de tener, por ejemplo, protocolos dentro de las comunidades para reportar sospechas de abuso o proporcionar ayuda realmente. Quizás hay algunos países donde el sistema digamos, de interacción, por ejemplo, con la policía o con algún tipo de organismo de seguridad, puede ser inmediata. Una llamada a un cierto número telefónico, llamo al 444, inmediatamente llega una patrulla y se aborda el caso de violencia. Hay países donde ni siquiera hay capacidad, o regiones del mundo donde ni siquiera hay capacidad de comunicarse con una unidad de atención, sí, de un organismo de seguridad. Entonces esas cosas también hay que tomarlas en cuenta. No podemos ser, digamos, no podemos ser irreales. Eso lo vamos a estar viendo también en la clase de mañana, que no podemos abordarlas desde un mundo irreal. Es decir, tenemos que siempre ir a lo que tenemos desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista institucional. Lo siguiente serían líneas de ayuda y recursos comunitarios, tal como les estoy comentando, ¿verdad? Eh, por lo general yo recomiendo siempre tener a la mano tanto los números formales de las instituciones públicas o del Estado responsables, por ejemplo, de la seguridad o responsables de atención primaria a víctimas de violencia, como también ONGs, fundaciones, organizaciones que tengan atención primaria a la víctima de violencia. Eso es importante que lo tengamos siempre a la mano. Y por último, campañas de sensibilización, ¿verdad? Que esto que estamos haciendo aquí es una campaña de sensibilización, es decir, que cada día podamos ser voceros de esto que estamos haciendo aquí, que usted agarre estas láminas y se vaya y comparta este curso, o que lo agarre estos videos y los comparta en su comunidad para que la gente cada día esté más familiarizada con el tema de la violencia intrafamiliar, con las consecuencias y con la transformación real de las dinámicas de interacción para que podamos cada día prevenir más. Entonces, bueno, estos son algunos otros instrumentos que nos van a permitir la detección temprana. Voy a pasar a la siguiente lámina. Y aquí es donde les voy a hablar de un instrumento desarrollado en Fundabric, ¿verdad? En el que tengo mucho que ver, que es la observación empática del comportamiento, o OS. ¿Qué es la observación empática del comportamiento? Bueno, es una técnica, ¿verdad?, que la hemos desarrollado aquí en Fundabric para la detección de violencia. En este caso, de violencia intrafamiliar, pero cualquier tipo de violencia, porque puede ser para, por ejemplo, la violencia por causa de género. Esta es una herramienta que nos permite, sobre todo desde el punto de vista del abordaje, y está centrada en una observación que sea detallada y que sea sensible tanto de la víctima como del victimario, ¿verdad? De la víctima como del agresor o los agresores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos abordar múltiples aspectos para que nosotros podamos asegurar la protección, la comprensión adecuada y la intervención certera en cada caso de abuso. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Voy a pasar a la siguiente lámina. ¿Cuáles son los objetivos de la observación empática del comportamiento? Bueno, lo primero es detectar los signos de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Cambios sutiles en el comportamiento, interacciones sociales que sean poco sanas, que nos puedan estar indicando la presencia de abuso. Lo siguiente sería fomentar un entorno seguro, ¿verdad? La idea es que podamos crear un entorno de confianza donde las víctimas se puedan sentir comprendidas, se puedan sentir apoyadas, y esto es vital para que se sientan cómodas revelando su situación. Lo siguiente sería proteger a la víctima, ¿verdad? Que nosotros podamos observar al victimario para que podamos anticipar y mitigar las posibles arremetidas por la pérdida de control sobre la víctima. Lo siguiente sería que pudiéramos reconocer el origen del comportamiento del victimario, ¿verdad? Porque al nosotros identificar patrones de conducta y ese modus operandi que tiene ese abusador, podemos tener una intervención más efectiva. ¿Para qué? Para el objetivo número 5, proteger al interventor, que nosotros podamos asegurar la seguridad, valga la redundancia, profesional
perdón, del profesional o del voluntario que está realizando la intervención. Miren, aquí es donde yo les digo, trabajadores sociales, médicos, docentes, ustedes no son Superman, no lo son. Son unos superhéroes, son increíbles, voy a prender la cámara. Son unos superhéroes, son increíbles, son maravillosos, tienen una capacidad de intervención que le puede cambiar la vida a cualquier ser humano, pero ustedes deben protegerse, porque ¿qué pasa? Que nosotros en esta serie de casos en los que nos vemos involucrados también vamos a estar afectados desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista psicológico, y podemos estar expuestos desde el punto de vista físico. Yo no sé ustedes, pero a mí me ha ocurrido que he recibido amenazas de algún abusador por haber intervenido en un caso de violencia. En nuestro caso, como hemos trabajado tanto con adolescentes, ha sido más de una las veces en las que hemos recibido realmente violencia por parte de aquellos que sienten que van a perder el control sobre sus víctimas. Porque en el caso de la violencia contra niños y adolescentes, la sensación de poder que tiene el padre, la madre o el cuidador sobre los hijos es absoluta. Es la idea de que son una pertenencia absoluta de ellos y nadie puede intervenir. ¿Quién no ha visto un niño que una mamá, un papá, algún familiar le está dando un golpe en la calle y alguien se mete y dice, ese no es hijo tuyo, así que no te metas? Porque tenemos la idea errada de que los hijos son una especie de pertenencia y yo le puedo hacer lo que me dé la gana y nadie se puede meter. Entonces, en casos de violencia intrafamiliar es muy difícil la situación o la postura en la que se coloca el interventor. Entonces, por eso es que es importante que nosotros como interventores, al ver estas situaciones, podamos resguardarnos también. Entonces, parte de los objetivos de la observación empática del comportamiento no es solamente ver lo que ocurre con la víctima, sino también lo que ocurre con el victimario. Mañana, no en la clase de hoy, en la de mañana, antes de hablar de la clase, de la última clase que tiene que ver con el abordaje, voy a estar hablando de lo que es la empatía. Voy a dar como una microclase de la empatía, cortita, unos 5 minutos de lo que es la empatía, porque hoy no me quiero extender. Pero bueno, ahí tenemos unos objetivos bien claros. Voy a apagar la cámara nuevamente. ¿Cuáles son? Voy a cambiar la lámina. ¿Cuáles son los componentes de la observación empática del comportamiento? Bueno, lo primero, como lo puede ver allí, ¿verdad? Es la observación atenta y detallada. Esto va a ser vital para que podamos visualizar qué cosa, los signos, ¿verdad? Los signos y los síntomas de los que ya hemos estado hablando hasta la saciedad. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Las conductas y las expresiones, las interacciones sociales. Bueno, en el caso de las conductas y las expresiones, desde una simple expresión facial o algo del lenguaje corporal nos puede decir muchísimo, ¿verdad? Las interacciones sociales o los patrones de asistencia. Lo siguiente, otro componente tiene que ver con la empatía y la comprensión. De la empatía con más detalles les voy a estar hablando mañana. Lo siguiente, bueno, dentro de la empatía y la comprensión tenemos dos elementos bien importantes. La escucha activa, ¿verdad? Que tiene que ver con escuchar asegurando que la víctima puede expresar sus emociones y sus sentimientos y que sepa que son válidos y que están siendo comprendidos. Y lo siguiente sería el apoyo emocional, ¿verdad? Que sea genuino, generar un ambiente donde la víctima realmente se pueda sentir segura para hablar. Lo siguiente sería la observación empática del victimario. Yo sé que tenemos la idea, que es errada, por cierto, de que la empatía solamente es como una idea, como una especie de lástima que le podemos tener a las personas, pero la verdad es que no. ¿Por qué es importante la observación empática del victimario? Porque necesitamos entender su comportamiento para que podamos garantizar la seguridad de todos los que están involucrados en el proceso de la intervención. Entonces tenemos que ver cómo es el comportamiento del abusador, ¿verdad? Identificar los patrones o posibles desencadenantes que pueden causar una pérdida de control.
Lo siguiente sería la protección de la víctima, ¿verdad? Es decir, yo tengo que observar y monitorear a ese abusador o a ese victimario para que podamos prevenir cualquier arremetida durante la intervención. Y lo siguiente sería la seguridad del interventor, ¿verdad? Que nosotros podamos asegurar a través de la observación del victimario que no vaya a haber ningún profesional o ningún voluntario que pueda estar en un fuego cruzado ahí entre la víctima y una posible salida. Hay que protegernos, hay que protegernos. Lo siguiente sería la intervención y el apoyo sensible, ¿verdad? Aquí estaríamos hablando de intervenciones no intrusivas, ¿verdad? Que sean cuidadosas, que podamos evitar preguntas que puedan ser percibidas como invasivas, que no vayamos a lastimar la sensibilidad ya lastimada de esa posible víctima. Y lo siguiente es que podamos dar recursos de apoyo, ¿verdad? Líneas de ayuda, refugios, servicios de asesoramiento, que tengamos siempre esos elementos a la mano por allí en caso de necesitarlos. Y por último, pero no menos importante, la documentación y el registro de todo esto, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esto nos proporcione una base para cualquier acción legal o para cualquier apoyo a la víctima que se necesite más adelante. ¿Esto qué va a llevar? Un registro detallado, ¿verdad? De los posibles abusos, y no sé, de los patrones que nosotros vayamos identificando, de cada intervención que tengamos, y lo siguiente sería el seguimiento continuo, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer un seguimiento regular para que podamos asegurar esas acciones que estamos, o que tengan el impacto real, esas acciones que estamos implementando. Lo siguiente, voy a pasar a la siguiente lámina. Ay, ya va. A ver aquí. Ahí. Ajá, ¿cómo podemos nosotros implementar la observación empática en nuestros espacios? Bueno, lo primero que nos capacitemos, ¿verdad? Que podamos recibir capacitación en varias áreas importantes, como por ejemplo la escucha activa, la empatía, la tolerancia, la congruencia, que son habilidades de la comunicación, etcétera. Y lo siguiente, que nosotros podamos identificar cuáles son los contextos o los entornos de aplicación, ¿verdad? Como los colegios, los centros comunitarios, lugares de trabajo, donde normalmente interactúen personas. Lo siguiente serían los protocolos de acción, ¿verdad? Que puede haber unos protocolos muy claros, solo que estos protocolos tienen que estar elaborados en función de la realidad de esos espacios, como les decía. O sea, no podemos tratar por igual un pueblito en una sierra, en una montaña, por allá en las alturas de alguna montaña, no sé, de la cordillera andina, a una intervención o a un protocolo de intervención en una comunidad de una ciudad capital. Son distintos los niveles de interacción con las instituciones. Entonces, por lo tanto, los protocolos deben ser creados en el espacio y en función de las interacciones que ya existen dentro de ese espacio. Si se pueden crear nuevas que sean realmente ejecutables, pues que no vayan desde el mero hecho del deseo del interventor, sino que sean realistas, pues, de modo que no vayan a generar frustración esos protocolos en las personas. No, vamos a pedir para aquí, para este pueblo, que apenas hay un caso de violencia detectado, manden un helicóptero de la Guardia Nacional, no sé, manden un aeroplano. Y resulta ser que las personas, apenas ocurre el hecho, hacen la solicitud y no llega y no ocurre. ¿Por qué? Porque no hay forma ni manera de que eso pueda ocurrir. Esa persona no va a denunciar más nunca. Estoy poniendo un ejemplo hasta risible, extremo, pero puede ocurrir con una simple llamada, ¿no? Bueno, y pasa muchísimo con las instituciones. Este es el número de llamado en caso de casos de violencia. Y entonces resulta ser que la gente llama y llama y llama y nadie contesta. O llaman, contestan y no envían a nadie. Y eso tenemos que evitarlo para evitar las frustraciones en las víctimas. Y bueno, por último, pero no menos importante, la evaluación continua, ¿verdad? Si ya implementamos estos protocolos, vamos a evaluarlos y a definir cómo esos protocolos nos pueden funcionar, nos pueden servir. Voy a pasar a la siguiente lámina. Ajá, ¿cuál es el rol del profesional o de cada uno de los profesionales dentro de... Ay, había una que eran los beneficios, creo que la borré, me pasa mucho, que elimino las láminas. Pues sí, eliminé la lámina de los beneficios.
Pero bueno, entonces se los voy a decir yo aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios de la observación empática del comportamiento? En primer lugar, la detección temprana, ¿verdad? En segundo lugar, la confianza y la seguridad, tanto en la víctima como en los interventores. Lo siguiente sería una intervención que fuese eficaz. ¿Eficaz para quién? Para el proceso, ¿verdad? Para el protocolo, pero también para los que estén involucrados, ¿verdad? Y por último, la protección integral, ¿verdad? Que podamos garantizar la seguridad de la víctima, del interventor y que podamos tener una comprensión más profunda del comportamiento del victimario. Entonces, esto es una herramienta poderosísima, ¿verdad? Que busca tener o aportar su granito de arena en la lucha contra la violencia, ya sea la violencia intrafamiliar, porque proporciona una metodología que es bastante comprensiva, que es bastante sensible para que podamos detectar y abordar estos casos de abuso en distintos entornos. Y bueno, voy a pasar ahora sí a la siguiente lámina que tiene que ver con el rol del profesional en la detección. ¿Dependiendo de qué? De nuestra área de acción, ¿verdad? ¿De dónde estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra área de acción dentro de estos casos de violencia? Entonces, en primer lugar, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a los profesionales de la salud. También tenemos que tomar en cuenta que dependiendo del área va a ser nuestro rol, ¿verdad? O sea, no es el mismo el rol de un educador que, por ejemplo, del sistema de justicia o el sistema de salud. Entonces, en el caso del profesional de la salud, ¿verdad? Ahí vamos a incluir a los médicos, las enfermeras y también en este caso vamos a incluir a los trabajadores sociales, porque muchos de los trabajadores sociales trabajan en el área de la salud. Claro, también trabajan en el área de la educación o pueden trabajar en otras áreas, pero en el área de la salud es vital el rol del profesional del trabajo social en casos de violencia, ¿verdad? Y aquí tienen un rol fundamental en la detección temprana porque tienen acceso a la información médica y a la información personal de los pacientes, ¿verdad? Entonces, digamos que se encuentran como en una posición privilegiada para identificar los signos de abuso. O sea, ahí hay un nivel de privilegio de quienes están en el entorno de la salud para poder identificar esta situación. Lo siguiente, ¿verdad? Serían los docentes. Obviamente, en el caso de los profesionales de la salud, hay un tema en la detección de los signos físicos o de los signos psicológicos porque tienen acceso a exámenes físicos, a exámenes internos, a placas, por ejemplo, para ver fracturas, a cualquier cantidad de pruebas que les van a permitir determinar. Y bueno, creo que lo hacen en los hospitales, lo hacen en el sistema de salud, pero creo que siempre debe haber como esa capacitación constante y continua de los médicos, aunque creo que su ojo les permite. Como les dije, tengo una amiga que es doctora y claro que sí, ya llega un punto en que están súper sensibilizados y ven un caso e inmediatamente detectan que allí algo está ocurriendo. Y ahí creo que hay un trabajo bien interesante entre médicos, enfermeras y profesionales del trabajo social. Los siguientes serían los educadores, ¿verdad? Ahí pueden entrar los maestros, los consejeros escolares, incluso los trabajadores sociales, psicopedagogos, algunos otros del personal que son parte del personal del espacio educativo, pues. Y bueno, ahí hay elementos que también van a permitir, ¿verdad? Por ejemplo, observar que algo está ocurriendo y poder reportarlo. No al nivel del personal de salud, pero sí al nivel de alguien que está permanentemente en contacto con niños, niñas o adolescentes y que puede observar algún tipo de conducta, algún tipo sí, de elemento que le permita que sea un indicador, como les decía al principio, de que hay un tipo de abuso allí. Y bueno, obviamente ahí vamos a encontrar también un espacio para comunicarnos con los padres, para crear programas de prevención, bueno, de eso lo vamos a estar hablando mañana, ¿no? Pero sobre todo para la detección y prevención del tema de la violencia, pero, sobre todo para la detección y reportar, pues, y que pueda haber una intervención,
oportuna. Lo siguiente sería el sistema de justicia, ¿verdad? Aquí ya estamos hablando de lo que tiene que ver con la identificación y el manejo de casos, ¿verdad? Desde el punto de vista como más formal de lo que es la denuncia, de lo que es el procesamiento de el agresor, etcétera, etcétera, y también en todo lo que tiene que ver con la protección y el apoyo legal a la víctima, ¿verdad? Por ejemplo, la emisión de órdenes de protección para que se pueda garantizar ahí esa protección o la asistencia legal, que en muchos países, y hay que tener claridad con cómo funciona el sistema de justicia en cada país, pueden provisionar de asistencia legal a la víctima para que los ayuden en los procesos judiciales. Y finalmente, no menos importante, la colaboración interinstitucional, ¿verdad? Que va a tener un rol preponderante en la detección, ¿verdad? Y en dar respuesta efectiva. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, a partir de la comunicación y la coordinación. ¿De dónde va a salir esa comunicación y esa coordinación? De lo que les mencioné hace un ratito como protocolos de intervención. Es importante que en los protocolos de intervención esté determinado cuál es la relación con el sistema de salud que rodea esa área geográfica específica en la que se va a crear ese protocolo, ya sea dentro del colegio, a quién debo llamar, cómo me va a atender, con quién me debo comunicar, etcétera, etcétera, ¿verdad? El que pueda haber reuniones periódicas donde se puedan coordinar, que toda esa intervención esté realmente integrada, ¿verdad? Que puedan tener planes de acción conjuntos y que el seguimiento y la evaluación también pueda ser en conjunto. ¿Para qué? Siempre, siempre, siempre con prevalencia del bienestar y la preservación de la vida y de la integridad de la víctima. Entonces, bueno, las instituciones obviamente juegan un rol fundamental y dentro de las instituciones, más fundamental aún, la voluntad y el trabajo de cada uno de los profesionales que conforman esas instituciones, porque si no hay una voluntad interna, individual, de cada una de las personas que están dentro de las instituciones, nada ocurre. Nada ocurre. La institución está conformada por todos aquellos que forman parte de ella, así que debe haber definitivamente una voluntad férrea de usted que está aquí haciendo este curso, que ya la tiene, ¿verdad? Y de todos los que son parte de una institución, para que puedan realmente integrarse en un abordaje realmente poderoso para la detección y luego para sí, para el abordaje de este tipo de casos. Paso a la siguiente lámina, protocolos de detección. Entonces se van a constar, como lo puede ver allí, de 3 partes, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 3 partes? Bueno, en primer lugar, la evaluación inicial, ¿verdad? Estos son los protocolos de detección, son los pasos que vamos a seguir ante la sospecha, ¿verdad? O la confirmación, pues, de que hay un caso de violencia. Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir primero? Una evaluación inicial, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en esa evaluación inicial? Bueno, vamos a recopilar información. Ya les di algunos instrumentos con los que podemos recolectar información, ¿verdad? Por ejemplo, las entrevistas, la observación directa, la observación empática del comportamiento, algún cuestionario, algún tipo de herramienta de evaluación, ¿verdad? Que nos permitan recoger datos sobre lo que está ocurriendo. Lo siguiente sería la evaluación de riesgo, todo como parte de la evaluación inicial, ¿verdad? Porque debemos evaluar en qué riesgo está la víctima. No es lo mismo una víctima que sufre de gritos en su hogar, por ejemplo, que le gritan. Ahí tenemos que tener una evaluación inicial del riesgo que corre esa víctima con una persona que, por ejemplo, casos que he visto, no sé, el papá se emborrachó, sacó un machete y le iba a caer a machetazo. Yo lo digo porque es un caso que vi hace muchos años, pero que me impactó. También lo vi en una pelea entre individuos en una playa, que de pronto alguien decide, bueno, tengo este objeto aquí, punzo penetrante gigantesco, bueno, punzo cortante en ese caso, ¿verdad? Gigantesco, lo voy a utilizar contra otro.
Y en este caso, bueno, hay que evaluar, ¿verdad? Entonces, quién está en mayor riesgo o a qué nivel de riesgo, y hay herramientas que nos permiten evaluar ese riesgo. Entonces, ¿está en peligro inmediato la víctima o cualquier otra persona involucrada, un niño, un familiar, una mujer, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el riesgo de la víctima? Y bueno, considerar ese factor que les estoy mencionando, ¿verdad? La presencia de armas, el historial de violencia del agresor, las amenazas de homicidio o las amenazas de suicidio. Esas son cosas importantes a la hora de hacer la evaluación inicial. Lo siguiente sería la intervención inmediata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros confirmamos que hay una existencia de violencia, debemos tomar medidas inmediatas para que podamos garantizar la seguridad de la víctima. De eso vamos a estar hablando con mayor detenimiento mañana. Pero debemos saber que en el proceso de detección, si es necesario, hay que proporcionar seguridad a la víctima y apoyo emocional y psicológico. Y lo siguiente que entra dentro de la primera etapa es el desarrollo del plan de acción. Si nosotros ya tenemos un protocolo establecido, nosotros sabemos cuáles son los pasos a seguir, ¿verdad? En el desarrollo de ese plan de acción. Solo que en este caso vamos a determinar cuáles de esos elementos de ese protocolo, digamos, son aplicables al caso que tengo enfrente. Si tengo un protocolo para casos donde hay amenazas de muerte, bueno, no le voy a aplicar el protocolo de no sé, algún protocolo de un nivel de violencia menor. Inclusive, por lo general se suelen crear estándares, ¿verdad? Incluso a veces por colores, por ejemplo, amarillo, azul, hasta llegar al rojo, que es el máximo. Entonces ya yo sé cuál es el protocolo en el nivel amarillo y también sé cuál es el protocolo en el nivel rojo. No le voy a aplicar a una persona que tengo en el nivel más elevado del protocolo un plan de acción correspondiente al nivel básico de intervención, porque puedo estar poniendo a la víctima en riesgo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Elaborar un protocolo que incluya estos pasos de acción de acuerdo a la identificación, aquí es importante, por eso es importante la evaluación inicial de riesgo en el que está la víctima y obviamente hacerle seguimiento a todo lo que vamos detectando y a los pasos que vamos dando en este procedimiento, en este proceso. Ay, bueno, y con eso llegamos al final. Miren, no coloqué una lámina de cierre. Voy a prender la cámara aquí y dejar de compartir pantalla. Vamos a ver. Listo, dejamos de compartir pantalla y prendo la cámara. Y bueno, miren, cumplí. Hoy estuvimos un poco más cortos que las veces anteriores. Mañana no, mañana sí vamos a estar, a lo mejor vamos a durar un poco más. Espero que, sé que esto es mucha información, muchísima información, como les dije en el libro, voy a dejarles más detallado todos los temas para que usted sepa que los puede revisar en cualquier momento. Igual puede volver a ver la clase, anotar esas palabras o esos temas que le fueron extraños e investigar más. Recuerde siempre que todo proceso educativo es un paso a la profundización en los temas que son de nuestro interés. Nunca es el fin, nunca un proceso educativo es el fin último, sino que son, digamos, vamos sumando contenido, lo que va haciendo que nos vayamos haciendo cada día más profesionales en un área específica. Entonces, bueno, con esto me voy a despedir por el día de hoy. Por ahí les van a estar enviando la interacción, que es la pregunta que tenemos para ustedes el día de hoy. Entonces, bueno, con esto me despido, les mando un beso y un abrazo enorme. Espero que tenga una muy, muy, muy feliz noche y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Los leo en los comentarios que los he estado leyendo toditos, ¿oyeron? Nos vemos mañana. Chao, chao.